Vivimos en la era de los decibelios, guerras transmitidas en vivo. Líderes que vociferan con impunidad. Redes sociales infestadas de opiniones, y un mercado global que no vende objetos, sino ansiedades envueltas en celofán. En medio de este estrépito, el silencio de Dios resuena como un eco ensordecedor. Tan molesto para los oídos modernos como un minuto sin notificaciones en el teléfono. Las iglesias, antes llenas de almas arrodilladas, parecen hoy más bien escenarios de un museo en decadencia, mientras los templos de consumo, centros comerciales, plataformas de streaming, influencers con ofertas divinas de 24 horas, vibran con una adoración fervorosa. Hay más fe en la inmediatez del envío gratis que en la eternidad del alma. Y entonces, la gran pregunta cae como una piedra en el estanque del espíritu: ¿dónde está Dios? ¿Por qué calla mientras la humanidad grita, sangra y se hunde en su propio caos? ¿Es que se ha vuelto sordo? ¿O somos nosotros quienes, entre tanto estruendo, ya no tenemos oído para su voz? La ironía es feroz, en una época que presume de libertad, razón y progreso, parecemos más perdidos que nunca. Como Job, no encontramos su sede ni su rostro, y como en los tiempos de los profetas, llamamos iluminado al que predica sin compromiso, pero tachamos de fanático al que vive en santidad. Y, sin embargo, en ese aparente silencio divino, hay destellos, no siempre en forma de milagros estruendosos, sino en figuras como la de San Pío de Pietrelcina, un fraile tan desconocido para la lógica moderna como incómodo para los planes de marketing espiritual. Mientras el mundo buscaba líderes carismáticos con discursos pulidos y sonrisas de catálogo, Dios se sirvió de un hombre silencioso, enfermo, con las manos abiertas en cruz y la carne traspasada, un crucifijo andante. San Pío no fue influencer de multitudes, pero fue íntimo de Dios. No fue trending topic, pero su cuerpo sangraba mensajes que el mundo no quería oír. En sus visiones, que no eran fantasías, sino estremecedoras intuiciones del alma, vio la decadencia moral de nuestro tiempo, guerras como repeticiones patológicas, sociedades que se enorgullecen de lo vergonzoso, templos profanados por quienes debían protegerlos. Aquí la antítesis golpea con fuerza: mientras más gritamos, menos escuchamos. Mientras más nos creemos dioses, más ausente sentimos al verdadero. ¿No será ese silencio de Dios en realidad una pedagogía? Una forma de decirnos que el Creador no compite en volumen con la histeria humana, porque su lenguaje es otro. Quizás el silencio de Dios no sea ausencia, sino presencia que se niega a prestarse al espectáculo, como una madre que guarda silencio para que el hijo crezca, o como el maestro que observa sin intervenir mientras el alumno tropieza y aprende. Dios calla. Sí, pero nos deja testigos. No ángeles de luz espectacular, sino figuras heridas, humildes, escandalosamente reales. El drama no está en que Dios haya callado. Está en que nosotros, rodeados de ruido, ya no sabemos escuchar el silencio. Pero espera, hay algo más que San Pío reveló sobre estos tiempos que cambiará completamente tu perspectiva. Si estás sintiendo esa inquietud en tu corazón viendo todo lo que pasa en el mundo, dale like ahora mismo. Porque lo que te voy a mostrar a continuación no es solo profecía, es la respuesta que San Pío nos dio para atravesar esta purificación. Y si quieres conocer todos los secretos que los santos usaron en tiempos de crisis, suscríbete a Santos y sus Milagros. En una época donde los oradores abundan y los verdaderos testigos escasean, San Pío de Pietrelcina se levanta como una figura tan incómoda como imprescindible. No habló por sí mismo, porque no tenía necesidad de adornar su verdad con retórica. No buscó ser escuchado, y por eso sus palabras duelen más que 1000 discursos cuidadosamente elaborados. Nació en 1887, cuando Europa aún presumía de civilización y progreso, justo antes de que esas mismas nociones se convirtieran en escombros tras las trincheras de Verdún y los hornos de Auschwitz. Aquel niño del sur de Italia creció mientras el viejo continente comenzaba a dar la espalda al Dios que lo había moldeado. Las campanas de las catedrales todavía sonaban. Sí, pero más como ecos nostálgicos que como señales vivas de fe. Y en medio de ese crepúsculo, surgió un joven fraile cuya existencia fue una antítesis dolorosa del mundo que lo rodeaba.
mientras Europa perdía el alma entre ideologías y máquinas. Él se convertía en un altar viviente. Francesco Forgione no fue un teólogo de la biblioteca. Su teología se escribía con sangre, con lágrimas, con noches enteras de lucha espiritual que lo dejaban molido como un gladiador invisible. Como Job, no conocía a Dios por teoría, sino por roce directo, por heridas abiertas. Y esas heridas, los estigmas, llegaron como un sello del cielo en 1918. Como si el crucificado decidiera tatuar su firma en la carne de un hombre para recordar al mundo que el sufrimiento redime cuando se abraza por amor. Durante medio siglo, San Pío sangró en silencio mientras el mundo corría hacia adelante sin mirar atrás. Cada gota de sangre era una súplica muda, una advertencia que muchos contemplaban con fascinación morbosa pero pocos con auténtico temor de Dios. Era como si estuviera a las puertas del Apocalipsis. Dios no hubiera enviado un ángel con trompeta, sino un pobre fraile con los pies descalzos y las manos traspasadas. Pero lo más perturbador de su figura no fueron sus milagros, abundantes y documentados. Ni siquiera su don de bilocación o las confesiones interminables que duraban hasta 20 horas. No. Lo verdaderamente explosivo fue lo que dijo y lo que vio. Profetizó sobre guerras futuras. Sí, pero también sobre una peste espiritual que cubriría el mundo, una apostasía general, una iglesia dividida, un clero confundido y una sociedad que celebraría lo que antes lloraba. San Pío no hablaba como un político religioso buscando el aplauso. No moderar su discurso para no incomodar. Como los antiguos profetas. Era incapaz de traicionar la verdad que lo habitaba. Advirtió que los demonios serían soltados del infierno, no como una metáfora, sino como una visión literal del futuro moral de la humanidad. Y, si uno afina el oído, parece que ese futuro ya llegó. Basta con encender las noticias o leer las leyes de los parlamentos modernos. Y sin embargo, lo ignoramos, como quien tapa el espejo para no ver su rostro. Lo domesticamos. Lo convertimos en estampita, en souvenir, en objeto devocional de consumo rápido. Lo convertimos en un santo que hace milagros, pero no en un profeta que incomoda. ¿No es eso lo que hacemos siempre con los enviados del cielo? Como en tiempos de Noé. Seguimos comiendo, bebiendo y casándose, mientras el arca se cierra lentamente a nuestras espaldas. San Pío no hablaba por sí mismo. Y ese es precisamente el motivo por el que deberíamos escucharlo. En un mundo donde la profecía se considera superstición y la fe, un accesorio de temporada, las advertencias de San Pío de Pietrelcina resuenan como un trueno enterrado, potente, ineludible. Y, sin embargo, sistemáticamente silenciado. No por error. No por olvido. Por cálculo. Sus palabras más penetrantes, esas que hablaban de apostasía, destrucción moral y guerras venideras, no se declamaron desde los púlpitos ni se imprimieron en misales. Fueron escondidas, confinadas a archivos oscuros, cuidadosamente filtradas por manos eclesiásticas temerosas de que el fuego profético quemara las cómodas alfombras del cristianismo tibio. Porque si algo incomoda más que un santo con llagas sangrantes es un santo que predice con escalofriante claridad el derrumbe de todo lo que creemos inamovible. San Pío no ofrecía consuelo barato. No repartía frases motivacionales con fondo de atardecer. Él habló, o más bien lloró, sobre un tiempo en que la fe se congelaría. Los templos se llenarían de ritual sin alma, y los creyentes, como estatuas litúrgicas, aparentarían devoción mientras negaban con sus actos al Dios que decían adorar. Era, en esencia, una actualización del Apocalipsis para una generación que prefería Netflix al Apocalipsis. Pero no se detuvo ahí. Vio el colapso del núcleo, la familia, esa célula primordial que, según Génesis, fue lo primero que Dios bendijo. San Pío la contempló rota. Esposos convertidos en extraños, padres e hijos distanciados por abismos que no cavó la geografía, sino la indiferencia. Vio cómo el divorcio dejaría de ser tragedia para transformarse en rutina, cómo los niños crecerían sin referencias espirituales, y cómo el hogar se convertiría en un sitio de paso más que en un altar doméstico. ¿Exagerado? Solo hay que mirar las estadísticas. Y después, el mundo. Guerras. No solo las que él vivió, y que bastarían para quebrar cualquier espíritu,
sino otras más siniestras, más tecnológicas, más impersonales. Vio drones que aniquilan con precisión quirúrgica, líderes que sonríen mientras ordenan bombardeos, naciones que comercian armas con la misma naturalidad con que se vende pan. Era como si la profecía de Mateo se hubiera vestido de traje militar y código binario. Sin embargo, lo más inquietante fue su visión de los nuevos ídolos. No becerros de oro, sino entidades más sofisticadas, el dinero, la tecnología, el poder político, adoraciones limpias, estériles, disfrazadas de progreso. San Pío vio cómo los hombres se arrodillarían ante pantallas, algoritmos y cuentas bancarias mientras olvidaban que toda dádiva verdadera proviene del Padre de las Luces. Vio líderes tratados como mesías, multitudes sedientas de soluciones rápidas que cambian convicciones por promesas electorales. Y cuando la autoridad humana se eleva por encima de la divina, el resultado no es libertad, sino caos cuidadosamente administrado. Porque al quitar a Dios del trono, lo ocupa cualquier ídolo con manos suficientes para aplaudirle. Y entonces vino su declaración más brutal. Una sentencia que hiela la sangre por su precisión. Cuando la humanidad se olvide completamente de Dios, se encontrará cara a cara con el horror indescriptible de sí misma. No es poesía oscura. Es una radiografía del presente. Una humanidad sin Dios no se vuelve neutra. Se vuelve depredadora. Sin brújula espiritual, el hombre no solo se desorienta, se autodestruye. No hace falta mirar al futuro. Basta con mirar al espejo. Violencia sin sentido, leyes que premian el egoísmo, niños sin infancia y adultos sin propósito. El infierno, al parecer, no estaba en el más allá. Estaba dentro, esperando el momento en que cerráramos las puertas al cielo. En cartas escritas de su puño y letra, conservadas con esmero por sus hermanos franciscanos en los archivos del convento de San Giovanni Rotundo, San Pío de Pietrelcina compartió una visión inquietante, una purificación final del mundo, conocida como los 3 días de oscuridad. No hablaba en metáforas ni buscaba asustar, hablaba desde lo profundo de su alma, convencido de que esta oscuridad sería tanto física como espiritual, una advertencia real del cielo. Con la fuerza de un profeta antiguo, San Pío describía estos 3 días como un acto de limpieza universal, una especie de segundo éxodo. Así como Egipto fue envuelto por la oscuridad durante las plagas, esta vez, sería toda la humanidad la que caminaría a ciegas. Pero lo más estremecedor no era la falta de luz, sino lo que revelaría esa oscuridad, el estado interior del corazón humano. En sus momentos de oración más intensos, el santo explicaba que quienes vivieran alejados de Dios, aquellos que rechazaran su gracia y se acomodaran al pecado, no soportarían esa oscuridad. No porque Dios los castigara con mano dura, sino porque sería su propia ceguera interior la que los devoraría. Como dijo el profeta Oseas, tu perdición, oh Israel, viene de ti. Lo que San Pío vio no fue una rareza personal ni un delirio de misticismo. Sus palabras se suman a un coro que ha atravesado los siglos, un eco constante de lo que Dios ha susurrado siempre a quienes se atreven a escucharlo. El Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3, 7. La beata Anna María Taigi, mujer de fe profunda y visiones intensas, también habló de esos 3 días. Veía un fuego descendiendo del cielo, limpiando el mundo, y recordaba que solo quienes se recogieran en oración, con velas benditas encendidas y el corazón vuelto a Dios, podrían atravesar esa noche. Otra voz, la de Sor Elena Aiello, conocida por los estigmas que compartía con Cristo, también tuvo visiones similares, un fuego celestial que envolvería la tierra durante 3 días y 3 noches. Y no hubo duda en su mensaje, solo la oración sincera, el ayuno y la penitencia podrían aliviar esa prueba. Y no son solo ellos. También en los mensajes de la Virgen María en la Salete y en Fátima se repite este llamado. La Madre de Dios no vino para sembrar miedo, sino para pedir conversión. Habló de sufrimientos, de ciudades que caerían, de corazones que se enfriarían, y de una humanidad que seguiría caminando sin mirar al cielo. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿debemos tomar estas profecías de forma literal o verlas como símbolos? Algunos creen en 3 días de oscuridad real, que cubrirán la tierra como un manto. Otros interpretan esa oscuridad como una noche del alma colectiva, pérdida de fe, confusión, dolor sin sentido. Sea como sea, el mensaje no cambia, debemos estar preparados. San Pío, con las heridas de Cristo grabadas en su cuerpo,
nos dejó algo más que advertencias. Nos dejó una invitación: prepárate, no huyas. Fortalece tu fe, purifica tu alma, mantén tu lámpara encendida, como las vírgenes prudentes. No hablaba desde el temor, sino desde la urgencia del amor. Porque, como en los días de Noé, como en los días de Lot, Dios nunca actúa sin antes avisar. La verdadera pregunta no es si vendrán esos días, sino si estaremos listos cuando lleguen. San Pío de Pietrelcina no se perdió en análisis políticos superficiales ni en especulaciones sobre líderes mundiales específicos. Con la visión penetrante de un místico que había contemplado los misterios más profundos de Dios, el santo estigmatizado trascendió las categorías humanas limitadas para señalar realidades espirituales mucho más devastadoras y universales. En sus revelaciones proféticas, San Pío habló de dos tipos de guerra que devastarían simultáneamente a la humanidad: la guerra interna que desgarraría el alma humana y la guerra global que consumiría naciones enteras. Comprendió, con claridad sobrenatural, que ambos conflictos no eran fenómenos separados, sino manifestaciones de una misma crisis espiritual que había infectado el corazón mismo de la civilización. La guerra interna que San Pío profetizó es esa batalla invisible que se libra dentro de cada ser humano cuando rechaza la gracia de Dios. Es el cumplimiento exacto de las palabras del apóstol Pablo: veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Pero, en la visión del santo, esta guerra interna se intensificaría hasta convertirse en una batalla campal donde el hombre moderno, desconectado de Dios, se convertiría en su propio verdugo. San Pío contempló en éxtasis místico cómo corazones enteros se endurecerían como el del faraón egipcio, volviéndose impermeables a la voz del Espíritu Santo, ciegos ante la verdad, sordos ante los gemidos de sus hermanos. Vio cómo la humanidad cumpliría las terribles palabras del profeta Isaías: oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Isaías 6, 9-10. Pero aún más escalofriante fue su visión de pueblos enteros perdiendo completamente el sentido de lo sagrado. Esa capacidad fundamental que distingue al ser humano de los animales. La habilidad de reconocer lo divino, de adorar, de reverenciar lo trascendente. San Pío vio sociedades completas convirtiéndose en desiertos espirituales donde ya no habrá visión profética, y la ley del sacerdote se perderá, y el consejo de los ancianos. Ezequiel 7:26. Y esa profecía se cumple ante nuestros ojos con una precisión que hiela la sangre. Desde los campos de batalla ensangrentados de Ucrania, donde hermanos eslavos se masacran con una ferocidad que habría horrorizado a sus antepasados ortodoxos, hasta las ruinas humeantes de Gaza, donde la violencia ha borrado toda huella de compasión humana. Desde las masacres silenciadas en Sudán, donde genocidios enteros ocurren en la indiferencia global, hasta nuestras propias calles urbanas, convertidas en campos de batalla donde la violencia gratuita se ha normalizado como entretenimiento. Lo que San Pío percibió con claridad profética es que, en esta era apocalíptica, ya no existe el concepto de guerras lejanas o ajenas. La tecnología moderna, las comunicaciones instantáneas y la economía globalizada han convertido cada conflicto local en una herida que sangra en el cuerpo místico de la humanidad entera. Cuando muere un niño en los bombardeos de cualquier ciudad del mundo, algo muere también en el alma colectiva de nuestra especie. Todo conflicto es ahora verdaderamente universal porque vivimos en una época donde, como profetizó San Pío, los pecados de una nación contaminarán a todas las demás, donde la maldad se extenderá como peste hasta que no habrá lugar en la tierra donde la violencia no haya puesto su pie. Y mientras los tanques avanzan implacablemente por las calles de las ciudades, aplastando no solo edificios, sino también esperanzas, la fe retrocede con la misma velocidad devastadora. Es como si existiera una proporción matemática diabólica. Por cada metro que avanza la maquinaria de guerra, la fe cristiana retrocede 1 kilómetro en el corazón de los hombres. San Pío contempló esta paradoja trágica, que mientras la humanidad desarrollaba tecnologías cada vez más sofisticadas para destruirse a sí misma, perdía simultáneamente la capacidad más básica y esencial, la de arrodillarse ante Dios en humilde adoración. Los mismos pueblos que una vez construyeron catedrales góticas que tocaban el cielo, ahora fabrican misiles que siembran muerte desde los cielos. En sus escritos más sombríos, el santo estigmatizado advirtió que llegaría un tiempo cuando los hombres serían técnicamente muy avanzados, pero espiritualmente primitivos,
cuando tendrían el poder de destruir el mundo en minutos, pero no la sabiduría para construir la paz en décadas. Profetizó una era donde la ciencia sin conciencia sería solo la ruina del alma, cumpliendo las palabras del apóstol Pablo: siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 7. La visión de San Pío sobre nuestro tiempo no era pesimista, sino realista. No buscaba sembrar terror, sino despertar conciencias. Su mensaje resonaba con la urgencia de Juan el Bautista: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lucas 3, 9. El santo de Pietrelcina nos dejó una advertencia que sigue resonando con fuerza profética. Mientras la humanidad continúe su carrera armamentista externa sin desarmar su corazón interno, mientras siga perfeccionando las artes de la guerra sin perfeccionar las virtudes de la paz, se precipitará inexorablemente hacia ese abismo donde la guerra de todos contra todos se convertirá en la realidad cotidiana de una civilización que eligió vivir sin Dios. El hambre no es solo de pan. San Pío de Pietrelcina derramaba lágrimas amargas no solo por los cuerpos famélicos que contemplaba en sus visiones místicas, sino por algo infinitamente más desgarrador: las almas espiritualmente desnutridas de una humanidad que había perdido el apetito por lo sagrado. Con la compasión de Cristo que lloró sobre Jerusalén, el santo estigmatizado gemía por esas multitudes que padecían una hambruna mucho más devastadora que cualquier escasez material. En sus éxtasis proféticos, San Pío distinguía claramente entre el hambre física, terrible pero temporal, y el hambre metafísica del alma humana, que clama desesperadamente por verdad, por consuelo espiritual auténtico, por el perdón que solo Dios puede conceder. Comprendió, con la sabiduría de los místicos, que el ser humano posee dos naturalezas que requieren alimento: el cuerpo, que se nutre de pan material, y el espíritu, que se alimenta exclusivamente del pan que desciende del cielo. Juan 6 y 33. Como los antiguos padres del desierto que ayunaban del alimento corporal para alimentarse mejor del espíritu, San Pío percibió que la humanidad moderna había invertido diabólicamente este orden. Se atracaba de placeres materiales mientras su alma se consumía en una inanición espiritual progresiva y letal. Sus lágrimas se intensificaban cuando contemplaba en visión la paradoja más cruel de nuestros tiempos: una época donde la humanidad ha alcanzado niveles de abundancia material sin precedentes en la historia, donde la tecnología agrícola puede producir alimentos suficientes para nutrir a 10 veces la población mundial, donde los supermercados rebosan de manjares que los reyes antiguos no habrían podido imaginar. Y sin embargo, paralelamente a esta abundancia externa, San Pío observaba el crecimiento exponencial de una epidemia espiritual devastadora: más suicidios que en cualquier época anterior, más ansiedad generalizada que devora a generaciones enteras, más desesperanza existencial que convierte la vida en una carga insoportable. Contempló sociedades prósperas donde los índices de depresión se disparaban mientras los estantes de las tiendas se llenaban, donde la salud mental colapsaba mientras la medicina física alcanzaba milagros increíbles. Esta paradoja no sorprendía al santo de Pietrelcina, porque él había comprendido la enseñanza fundamental de Cristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. San Pío sabía que un alma desconectada de su Creador podría poseer todos los tesoros del mundo y seguiría siendo indigente en lo más esencial de su existencia. En sus cartas espirituales más profundas, San Pío explicaba este fenómeno con precisión teológica impecable: el cuerpo se alimenta y engorda, pero el alma se marchita y muere. Los hombres llenan sus despensas y vacían sus corazones. Acumulan bienes y pierden la única riqueza que importa: la paz con Dios. Con palabras que resuenan como martillazos en la conciencia moderna, San Pío pronunció una de sus máximas más penetrantes: el hombre sin Dios es un pozo sin fondo, un abismo insaciable. Ni el mundo entero, con todas sus riquezas, placeres y conquistas, podrá jamás llenarlo. Esta frase encierra toda la tragedia de la condición humana caída. Creados para el infinito, los hombres intentan saciarse con lo finito. Y quedan siempre hambrientos, siempre insatisfechos, siempre buscando algo más que nunca encuentran en las cosas materiales. San Pío contemplaba en sus visiones místicas a millones de personas atrapadas en este círculo infernal, comprando compulsivamente para llenar el vacío interior, acumulando experiencias sensoriales para acallar el clamor del alma, consumiendo entretenimiento sin fin para no enfrentar el silencio donde Dios susurra. Pero cuanto más consumían, más hambrientos quedaban, como el rico de la parábola que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez pero cuya alma estaba famélica de eternidad,
Lucas 4 y 19. El santo estigmatizado profetizó que vendría una época donde los hombres morirían de abundancia, no por exceso de comida, sino por indigestión espiritual, por haber atrofiado su capacidad de digerir la verdad, la belleza y la bondad que son el alimento natural del alma humana. Vio generaciones enteras que desarrollarían anorexia espiritual, perdiendo completamente el apetito por lo sagrado, rechazando instintivamente todo lo que pudiera nutrirlas interiormente. En sus escritos más urgentes, San Pío clamaba: «Despertad. El alma muere de hambre mientras el cuerpo se hincha de vanidades. Buscáis satisfacción en cisternas rotas que no pueden retener el agua, mientras rechazáis la fuente de agua viva que salta para vida eterna». Sus palabras hacían eco a la lamentación del profeta Jeremías: «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Jeremías 2 y 13. La profecía de San Pío sobre el hambre espiritual de nuestro tiempo se cumple con una precisión escalofriante. Vivimos en la era de la abundancia vacía, donde tenemos acceso inmediato a más información que todas las bibliotecas anteriores juntas, pero hemos perdido la sabiduría, donde podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier persona del planeta, pero nos sentimos más solos que nunca, donde hemos conquistado enfermedades que diezmaban generaciones pasadas, pero hemos desarrollado patologías del alma que nos consumen desde adentro. El diagnóstico de San Pío permanece vigente y terrible. Una humanidad que alimenta el cuerpo y desnutre el alma está condenada a la infelicidad, porque ha confundido los medios con el fin. Lo secundario con lo principal, lo temporal con lo eterno. Solo cuando el hombre recupere su hambre de Dios, solo cuando vuelva a alimentarse del pan espiritual que Cristo ofrece, podrá saciarse verdaderamente y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham intercedía ante Dios preguntando si perdonaría a las ciudades pecadoras por amor a 10 justos, y después por 5, por 3, incluso por uno solo, San Pío de Pietrelcina se hacía la misma pregunta profética que resuena a lo largo de los siglos: ¿cuántos justos quedan para sostener al mundo? Esta interrogante no surgía de una mentalidad elitista o farisaica, sino del corazón de un místico que conocía íntimamente los designios de Dios. San Pío no hablaba de perfección humana, esa perfección que solo Cristo posee, sino de algo mucho más profundo y accesible: corazones dispuestos a resistir las corrientes del mal, almas que han decidido mantenerse en pie cuando todo se desmorona a su alrededor. Espíritus que entienden que la oración no es un lujo espiritual, sino un acto de guerra contra las tinieblas, y vidas entregadas como hostia viva, como reparación por los pecados del mundo. Estos justos de los que hablaba el santo no eran necesariamente los famosos, los poderosos o los reconocidos públicamente. Eran, y son, aquellos que, como la viuda del Evangelio, dan todo lo que tienen, como María en el Calvario, permanecen de pie cuando otros huyen, como José de Arimatea, se atreven a dar la cara cuando es peligroso hacerlo. Hoy, en nuestra generación, nos encontramos haciendo la misma pregunta urgente que hacía San Pío: ¿quién queda verdaderamente en pie ante tanta inmoralidad que se normaliza y se celebra? ¿Quién permanece firme ante la corrupción que se institucionaliza? ¿Quién no se deja arrastrar por la violencia que se justifica y se promueve? ¿Quién mantiene encendida la llama de la fe cuando soplan vientos de relativismo y ateísmo práctico? La respuesta no está en las masas que siguen las corrientes del mundo. No está en los movimientos populares que cambian con las modas. No está en los poderosos que doblan la rodilla ante los ídolos de cada época. La respuesta está en los pequeños. En aquellos que, como el grano de mostaza del Evangelio, siendo los más pequeños de todas las semillas, contienen en sí el poder de convertirse en árbol grande donde anidan las aves del cielo. Está en la madre que reza el rosario mientras sus hijos duermen, ofreciendo sus desvelos por la conversión de los pecadores. En el trabajador que permanece honesto aunque todos a su alrededor se corrompan. En el joven que guarda su pureza en una cultura que la ridiculiza. En el anciano que perdona en lugar de guardar rencor. En el enfermo que ofrece su dolor por las almas del purgatorio. Estos son los pequeños que sostienen al mundo, los anónimos, columnas del templo de Dios, aquellos de quienes el mundo no es digno, pero por quienes el mundo aún no ha sido consumido por el fuego del juicio divino. San Pío de Pietrelcina tuvo batallas físicas con el demonio que van más allá de cualquier comprensión natural. No estamos hablando de metáforas poéticas, de simbolismos espirituales o de interpretaciones místicas. Son registros documentados,
testimonios directos que él mismo relató con la sencillez de quien narra hechos cotidianos, pero con la gravedad de quien conoce la realidad de la guerra cósmica entre el bien y el mal. Los hermanos franciscanos lo encontraron en múltiples ocasiones con heridas reales en el cuerpo, muebles volcados en su celda, marcas de golpes que no podían explicarse por causas naturales. El mismo Padre Pío describía cómo el enemigo lo atacaba físicamente, especialmente cuando más intensamente se entregaba a la oración y a la intercesión por las almas. Estos no eran episodios aislados de su juventud espiritual, sino una constante a lo largo de décadas de su vida religiosa. ¿Por qué es esto tan importante para entender nuestro tiempo? Porque en la época de San Pío, el mal aún necesitaba ocultarse, disfrazarse, aparecer como bien. Tenía que usar máscaras, presentarse con apariencia de ángel de luz, como nos advierte San Pablo. Pero observen la diferencia radical con nuestros días. El mal no se disfraza ya. Se exhibe con orgullo, se normaliza con legislaciones. Se consume como entretenimiento, se promueve como derecho humano. Ya no estamos en la era de la tentación sutil. Estamos en la era de la exhibición descarada del pecado. Lo que antes se hacía en secreto, ahora se celebra en las calles. Lo que antes causaba vergüenza, ahora genera aplausos. Lo que antes se reconocía como perversión, ahora se enseña a los niños como normalidad. Y lo peor de todo, la mayoría ni siquiera lo nota. Es como si una anestesia espiritual hubiera adormecido la conciencia colectiva. La gente camina sonámbula por un mundo que se desmorona moralmente, y no solo no se alarma, sino que participa activamente en la destrucción. Es el cumplimiento profético de las palabras de Isaías: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. El horror de hoy no está únicamente en las guerras que vemos en las noticias, no está solo en la violencia física que documentan los medios. El verdadero horror, el más profundo y devastador, está en algo mucho más siniestro. La aceptación del mal como entretenimiento, donde la violencia, la lujuria, la blasfemia se consumen como diversión, como ideología, donde el error se viste de filosofía y se enseña en universidades. Y como progreso, donde la destrucción de la familia, de la vida, de la dignidad humana se presenta como evolución social. Esta es la estrategia más refinada del enemigo: hacer que el hombre no solo peque, sino que ame el pecado. No solo que caiga, sino que se enorgullezca de su caída. No solo que se aleje de Dios, sino que considere ese alejamiento como liberación. Y aquí resuena con una profundidad abismal la enseñanza del santo capuchino: el pecado no es grave solo por romper una ley divina, sino porque rompe la imagen de Dios en el alma del hombre. No se trata simplemente de desobediencia a mandamientos externos. Se trata de la destrucción de algo sagrado, la huella de lo divino que Dios imprimió en cada ser humano al crearlo. Cuando el hombre peca, no solo transgrede una norma moral abstracta, destruye en sí mismo la capacidad de reflejar a Dios, de ser imagen y semejanza del Altísimo. Es como si tomara un martillo y golpeara deliberadamente la obra maestra que el Creador esculpió con sus propias manos. Es un acto de vandalismo cósmico, una profanación del templo vivo que cada alma humana está llamada a ser. Por eso las batallas de San Pío eran tan físicas, tan reales, tan violentas. Porque estaba en la primera línea de fuego de una guerra que la mayoría no ve, pero que determina el destino eterno de millones de almas. Sus heridas eran las marcas de quien combate no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. A muchos no les gusta hablar del dolor. Es incómodo. Es políticamente incorrecto. Es negativo. Pero San Pío sí hablaba del dolor. Y lo hacía sin tapujos, sin suavizar, sin endulzar la medicina. ¿Por qué? Porque él lo había vivido. En carne propia. Las llagas en sus manos no eran teoría. El fuego en su costado no era metáfora. 50 años llevando las heridas de Cristo, él sabía de dolor. Pero aquí está la diferencia: San Pío no veía el sufrimiento como castigo divino caído del cielo. No. Lo veía como una alarma sagrada. Como esas sirenas que suenan cuando algo está terriblemente mal y necesita atención inmediata. ¿Te das cuenta? El sufrimiento que viene sobre el mundo no es injusticia de Dios, sino cosecha de lo sembrado. Es la ley más antigua del universo: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Sembramos egoísmo, cosechamos soledad.
Sembramos mentira, cosechamos desconfianza. Sembramos violencia, cosechamos guerra. Sembramos inmoralidad, cosechamos familias rotas. El dolor no es Dios siendo cruel. Es la realidad siendo honesta. Pero aquí viene lo extraordinario. A través del dolor, algunos vuelven al camino. Es como si el sufrimiento tuviera un poder que la comodidad no tiene. Una capacidad de despertar que la prosperidad no posee. Una sabiduría que la facilidad nunca enseña. ¿Cuántas conversiones han nacido en hospitales? ¿Cuántas reconciliaciones han surgido en funerales? ¿Cuántos hombres han encontrado a Dios cuando perdieron todo lo demás? San Pío lo sabía. Por eso decía, quien no sufre con sentido, sufre en vano. Fíjate bien en esa frase. No dijo quien no sufre, dijo quien no sufre con sentido. El dolor va a venir de todas maneras. La pregunta no es si vas a sufrir. La pregunta es, ¿le vas a encontrar significado o lo vas a desperdiciar? Y hoy, la falta de sentido es la mayor enfermedad. Vivimos en la época más próspera de la historia, y también la más deprimida. Tenemos más entretenimiento que nunca, y más vacío existencial. Más conexiones digitales, y más soledad real. Más información, y menos sabiduría. La gente sufre, pero no sabe por qué. Se duele, pero no encuentra propósito. Se rompe, pero no ve la posibilidad de reconstrucción. Ese es el verdadero infierno, dolor sin sentido, sufrimiento sin dirección, lágrimas sin esperanza. San Pío vivió el dolor más intenso, pero con el sentido más claro. Y por eso, en lugar de amargarse, se santificó. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de cerrarse, se abría como un libro vivo para que otros leyeran en sus heridas el amor de Dios. San Pío decía, si los hombres supieran lo que es la Eucaristía, llorarían de emoción y temblarían de temor. Imagínate esa escena. Llorar de emoción, porque estás ante el Creador del universo que se hace pan para alimentarte. Temblar de temor, porque ese mismo Dios infinito está ahí, real, presente, esperándote. San Pío lo sabía. Cada misa era para él un calvario renovado. Cada consagración, un momento en el que el tiempo se rompía y la eternidad se hacía presente. Tardaba horas en celebrar la misa. ¿Por qué? Porque veía lo que otros no veían. Sentía lo que otros no sentían. Vivía lo que otros apenas rozaban. Sus lágrimas durante la consagración no eran teatrales. Eran la respuesta natural de alguien que realmente entendía lo que estaba pasando. Pero hoy, ¿qué vemos hoy? El mismo centro de la fe es ignorado, relativizado o incluso profanado. Iglesias vacías los domingos. Misas donde la gente llega tarde y se va temprano. Comuniones recibidas como un trámite, como una tradición social. Sagrarios abandonados, sin una sola alma adorando. Peor aún, sacerdotes que ya no creen en la presencia real. Teólogos que reinterpretan el milagro. Cristianos que piensan que es solo un símbolo. Y lo más doloroso, profanaciones. Hostias consagradas tiradas al suelo. Iglesias vandalizadas. El mismo Dios siendo despreciado en su propia casa. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Y cuando el altar es abandonado, el mundo se convierte en desierto. No es coincidencia. Cuando una civilización deja de adorar a Dios, empieza a adorar otras cosas. ¿Qué adoramos hoy? El dinero, la fama, el placer, el poder, el ego. ¿Y qué nos han dado esos dioses falsos? Vacío, ansiedad, depresión, soledad, muerte espiritual. Todo empieza y termina en la adoración. Muéstrame que adora a una persona, y te diré cómo vive. Muéstrame que adora a una familia, y te diré cómo se relacionan. Muéstrame que adora a una sociedad, y te diré hacia dónde va. Si adoras a Dios, tu vida tiene propósito, dirección, esperanza. Si adoras al dinero, tu vida es una carrera sin fin hacia la frustración. Si adoras al placer, tu vida es una espiral descendente hacia la adicción. Sin adoración verdadera, el caos es inevitable. Porque cuando el hombre no se arrodilla ante Dios, termina arrodillándose ante cualquier cosa. Y esas cosas no pueden sostener el peso de una vida, menos el peso de una civilización. San Pío lo veía venir.
Cada misa que celebraba era como un dique contra la marea de caos que se aproximaba. Cada hora que pasaba en adoración era como sostener con sus manos las columnas del templo que se desplomaba. Sabía que cuando el último adorador abandonara el último sagrario, sería el momento en que la humanidad quedaría completamente huérfana. Y aquí estamos, con iglesias vacías y almas perdidas, con altares abandonados y un mundo que se consume en su propia locura. La profecía de San Pío no era sobre el futuro, era sobre el presente que él ya podía ver venir. La frase de San Pío, prefiero un pecador que lucha, a un creyente tibio que duerme, es impactante. Él entendió algo crucial: quien reconoce sus errores y se esfuerza tiene esperanza. El que está cómodo en su mediocridad espiritual no tiene nada a lo que aferrarse. El que peca sabe que no está actuando bien. Le duele equivocarse, se levanta, lo intenta de nuevo, pide perdón y pelea contra sus propios defectos. Pero el que es tibio se cree que todo está bien. No ve necesidad de cambiar, no busca a Dios con pasión porque piensa que ya lo tiene. No lucha porque no se da cuenta de que hay una batalla. San Pío era directo con los cristianos tibios, y con razón. Porque mientras un ateo es honesto y dice no creo, el tibio dice yo creo pero vive como si no fuera cierto. Es una falsedad disfrazada de verdad. Son esos que ni afirman ni niegan su fe. ¿Los conoces? Van a misa, a veces. Rezan, cuando tienen problemas. Hablan de Dios, cuando es socialmente aceptable. Los que no se comprometen ni se oponen a nada. Nunca se definen. Nunca defienden nada. Nunca se arriesgan por lo que creen. Son como esos políticos que se abstienen en todas las votaciones. Están presentes, pero no participan realmente. ¿Y lo más peligroso de los tibios? Es que su mediocridad se contagia. Hacen que la vida espiritual parezca algo opcional, un adorno sin importancia. Hoy en día abundan los mensajes de paz que no se basan en la verdad. Todos adoramos al mismo poder superior, dicen. Todas las creencias son iguales, afirman. Lo importante es ser buena persona, repiten. Suena bien, tolerante y moderno, pero no es cierto. Y la falsedad nunca trae verdadera tranquilidad. Una tolerancia sin fe real. Hay que respetar todas las opiniones, gritan. Nadie tiene la verdad absoluta, sentencian. Cada quien que siga su propio camino, concluyen. Pero ¿cómo puedes ser tolerante con lo que daña a las personas? ¿Cómo puedes respetar lo que lleva a la perdición? Eso no es tolerancia, es cobardía disfrazada de virtud. Una esperanza sin relación con Jesús. Todo saldrá bien, dicen los tibios. El afecto siempre gana, susurran. Al final todos seremos salvados, murmuran. Pero ¿qué esperanza hay sin el único que venció a la muerte? ¿Qué afecto puede ganar si no es el que se mostró en la cruz? ¿Qué salvación existe sin un Salvador? Es una esperanza falsa, que se ve bien, pero se rompe fácilmente. Y eso también contribuye al problema actual. ¿Te das cuenta? Los tibios no. La advertencia ya se dio. Ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Ya no hay secretos que revelar ni profecías pendientes. Dios ya habló a través de sus santos. La Madre de Dios ya se apareció. Las señales ya fueron mostradas. Ya no es tiempo de dar más avisos, sino de tomar decisiones. No necesitamos nuevas señales. ¿Acaso no vemos el desorden en la iglesia? ¿No vemos la destrucción de la familia? ¿No vemos que se acerca la persecución? ¿No vemos cómo se está volviendo normal alejarse de la fe? Lo estamos viendo todos los días. En las noticias, en la calle, en nuestras propias familias y en nuestro interior. Las señales no están en el cielo como un espectáculo, sino en la vida real. Escritas con sufrimiento y dolor. Quien pueda entender, que entienda. Quien pueda escuchar, que escuche. Porque ya no habrá más tiempo para despertar. San Pío nos mostró el camino. Nada de filosofías complicadas, ni ideas místicas raras, ni caminos imposibles. Un camino sencillo, claro y al alcance de cualquiera que quiera salvar su alma. Confesión frecuente. Porque el alma necesita limpiarse seguido. Porque el pecado se acumula como el polvo. Porque en estos tiempos tan malos, es fácil que la conciencia se adormezca. No confesarse una vez al año por compromiso, sino seguido, porque lo necesitamos.
Ir a misa todos los días si es posible. Porque cada día necesitamos la fuerza de Dios. Porque cada mañana enfrentamos una batalla espiritual. Porque sin la Eucaristía no tenemos fuerza para resistir. Si no puedes ir todos los días, ve lo más que puedas. Si no puedes ir en persona, únete espiritualmente. Pero no dejes pasar un día sin buscar a Jesús en el altar. Ayuno, silencio y ayudar a los demás. Ayuno, para que el cuerpo obedezca al alma, y no al revés. Silencio, porque con tanto ruido en el mundo, no podemos escuchar a Dios. Caridad, porque la fe sin obras no sirve de nada. 3 armas, 3 disciplinas, 3 caminos para ser mejores personas. Y sobre todo, fe fuerte, aunque el mundo se caiga a pedazos. Aunque las instituciones fallen, aunque los líderes nos defrauden, aunque los amigos nos abandonen, aunque la familia se divida, aunque la iglesia parezca que se va a derrumbar. Fe firme, que no se quiebre. Como una roca en medio de la tormenta. Porque el mundo se puede hundir, pero Jesús permanece. Las sociedades pueden desaparecer, pero el reino de Dios es eterno. Todo puede fallar, pero lo que Dios dice siempre se cumple. Y aquí viene la frase que te va a marcar para siempre. No esperes a que se haga de noche para buscar una vela. ¿Entiendes la urgencia? Cuando llega la tormenta, ya no hay tiempo de prepararse. Cuando llega la persecución, ya no hay tiempo de fortalecer la fe. Cuando llega el momento más difícil, ya no hay tiempo de aprender a rezar. El momento es ahora mismo. Mientras todavía hay esperanza, mientras todavía tenemos tiempo, mientras todavía Dios es misericordioso. No mañana, ni la próxima semana, ni cuando las cosas empeoren. Hoy. Porque San Pío sabía algo que muchos no entienden. Las personas buenas no se hacen en los momentos fáciles. Se hacen preparándose para los momentos difíciles. La vela se enciende antes de que llegue la noche. No durante la noche. Y la noche ya está llegando. Mucha gente no lo entiende, pero el Padre Pío nunca habló del fin del mundo como tal. No era un profeta del Apocalipsis, ni anunció la destrucción total ni que Dios iba a deshacer la creación. No. El Padre Pío hablaba de otra cosa, una limpieza, un juicio, un regreso al orden de Dios. ¿Notas la diferencia? El fin del mundo es destrucción completa. El final de todo. Pero la purificación es una limpieza, una renovación, un nuevo comienzo. Es como cuando una casa está tan sucia que hay que sacarlo todo. Limpiar desde los cimientos y organizar todo de nuevo de forma correcta. No destruyes la casa, la limpias. Y esa limpieza ya empezó. No está por empezar, ni va a empezar. Ya empezó. ¿No lo ves? ¿No lo sientes? ¿No lo vives? Guerras que parecían imposibles en el siglo XXI, hambre en un mundo que produce comida para muchísima gente, confusión donde ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, abandono de la fe donde los que deberían defenderla, la traicionan. Pero espera. Escucha bien. Estas no son razones para tener miedo. El Padre Pío no nos dio estas palabras para que nos escondamos. No las dio para que entremos en pánico, ni para que perdamos la esperanza. Son llamadas urgentes a reaccionar. Como las alarmas de incendio que suenan para que salgas del edificio antes de que sea tarde, como las sirenas que te avisan de una tormenta para que busques refugio, como los dolores en el pecho que te avisan de que algo va mal en tu corazón. No es para asustarte, es para salvarte. ¿Y qué hacía el Padre Pío cuando todo parecía caerse a pedazos? Reza, confía y no te preocupes, decía. 3 acciones, 3 claves. Reza, porque la oración es tu contacto directo con el cielo. Confía, porque los tiempos de Dios son perfectos, aunque no sean los tuyos. No te preocupes, porque la preocupación te bloquea, pero la confianza te libera. Pero ¿cómo no preocuparse cuando el mundo está loco? Porque el Padre Pío sabía algo que muchos no saben. El horror es real. Sí, es real. No lo ignores, no lo minimices. No finjas que no pasa nada. El mal está suelto, la confusión es grande, la oscuridad crece, la persecución se acerca. Es real, es presente, es terrible. Pero la esperanza también lo es. ¿Lo oyes? La esperanza no es un sentimiento bonito, ni optimismo fácil, ni pensar positivo. La esperanza es una certeza.
La certeza de que Dios tiene el control, de que Cristo ya venció, de que el mal no durará para siempre, de que después de la limpieza, viene la renovación. El Padre Pío vivió en un mundo en guerra. Vio fascismo, comunismo, 2 guerras mundiales, bombas, muerte por todas partes. ¿Y qué hizo? ¿Se deprimió? No. ¿Se desesperó? No. ¿Perdió la fe? Jamás. Siguió dando misa, siguió confesando, siguió sanando, siguió esperando. Porque sabía que las tormentas más fuertes anuncian los amaneceres más bonitos. Y el amanecer que viene después de esta limpieza va a ser increíble.